Bien, señores, vamos a conversar ahora con José Salazar, estratega en comunicación de crisis. Le agradecemos mucho por aceptar esta entrevista con la Rotativa del Aire. Señor Salazar, bienvenido. Carlos, muy buenos días, Johanna. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, ¿cuál es su evaluación sobre la progresión de estos resultados, ¿no?, que han tenido pues diferentes vaivenes, ¿no? Sánchez en primer lugar y ahora Keiko Fujimori ha pasado justamente de acuerdo al conteo de OMPE. Así es, Carlos. Bueno, estas cifras lo que están demostrando es lo variable que han sido este resultado de las elecciones, y que todos de alguna manera hemos debido estar preparados para ello, ¿no? Porque de alguna manera esto también se anunció que es un empate técnico y que en cualquier momento esto podría ocurrir, ¿no? Sin embargo, lo que sí me preocupa, Carlos y Johanna, es que por las declaraciones posteriores del partido Juntos por el Perú puedan estar amenazando una paz social con algunas protestas que ya se están viendo, ¿no? Y que esto al final pueda detonar en una nueva crisis de legitimidad en las elecciones, ¿no? O sea, y sobre ¿cree todo usted, perdón, que se va a retomar la temática del fraude? Sí, yo creo que todavía no se ha mencionado esa palabra tan peligrosa en estos tiempos de fraude, pero sí ya hay algunas críticas de parte del partido, y esto, como te comento, creo que puede originar una nueva crisis que ponga en tela de juicio todo el proceso electoral. Pero mira qué interesante, ¿no? Muchas crisis se originan por una falta de comunicación, y me parece que lo que ha detonado esto es justamente, ¿no?, una declaración, digamos, que nosotros podríamos quizás decir que no han sido las más adecuadas en este momento, cuando las cifras son tan cercas con las declaraciones que tuvo el presidente de Ipsos, ¿no? Y es cierto, de repente la forma como lo dijo, afirmar que el escenario más probable es un triunfo de Keiko, le ha dado, yo creo, razones para que el partido Juntos por el Perú esté buscando, me parece, a un tipo de pretexto como para eventualmente, si las cifras son adversas, de repente no aceptar los resultados, ¿no? Porque yo creo que a partir de ahí se ha originado todo este tema. Hay que recordar que ambos... Perdona, Johanna, adelante. Sí, pero más allá de justamente estas declaraciones del presidente de Ipsos, yo quería preguntarle un poco acerca de la estrategia en comunicación, ya que usted es especialista en eso también, de cada uno de ambos lados. De Fuerza Popular, no solo hablamos de Keiko Fujimori, sino también hablamos, por ejemplo, de quienes van en la plancha presidencial con ella, y también de Juntos por el Perú, porque en su momento, hasta ayer, bastante temprano, incluso no hablaba Roberto Sánchez, sino que estaba hablando el señor Zunini, estaba hablando su hermano, Ricardo. Entonces, ¿cómo analizar estas dos partes? Mira, hay que empezar recordando que ambos candidatos, yo creo que tuvieron la madurez que corresponde en estos casos para decir que ambos iban a respetar los resultados electorales. Eso lo dijeron antes de que estallara esta crisis innecesaria, ¿no? Entonces creo que todos nos quedamos tranquilos de que finalmente ellos pudieran, ¿no?, aceptar los resultados tan ajustados, ¿no? Entonces nos quedamos con esa impresión. Sin embargo, como digo, bastó que ocurriera este incidente para que por el lado de los partidarios de Sánchez comenzaran a ya a dudar de los resultados finales, ¿no? Y mira que han habido declaraciones distintas, ¿no? Yo escuchaba ayer, por ejemplo, al exministro de Salud, Ceballos, diciendo que ellos van a respetar los resultados. He visto también a otros voceros de alguna de los partidos que forman hoy la coalición de Juntos por el Perú, como el señor Magno Sosa, también diciendo que ellos iban a respetar, ¿no? Sin embargo, el secretario general del partido Juntos por el Perú es el que creo que está de alguna manera con Zunini, con sus declaraciones, llamando a velar por el voto popular y tal. Creo que esas declaraciones no ayudan. Claro. Lo que queda ahora, a mí me parece, es una actitud responsable de ambos líderes políticos para que nuevamente no nos recordémosles que ellos prometieron esto y que llamen de alguna manera a una tranquilidad, a una calma, como la habíamos estado esperando antes de que ocurriera este tema, ¿no? Así es. Amigos, estamos conversando con José Salazar, estratega en comunicación de crisis, respecto al conteo que realiza la OMPE y que está en una etapa ya decisiva. Señor Salazar, al margen de ello, ¿cómo toma usted el hecho de que
ambos candidatos hayan dicho o se muestren dispuestos a dialogar para buscar consensos y establecer una agenda país, gane quien gane la elección? Eso es lo que corresponde. Hay que recordar que cualquiera que gane va a encontrar un país lamentablemente dividido, ¿no? Hay que recordar que uno de los dos candidatos que gane está llegando con menos del 17% de legitimidad. Esa es la cifra inicial con la cual fueron elegidos. En el caso de la señora Keiko Fujimori, 17% de la población, y en el caso del señor Sánchez, 12%. Quiere decir que casi el 80% de la población no los eligió. Por tanto, se requiere de ellos una empatía con esta ciudadanía que posiblemente se va a sentir defraudada por un resultado, pero entonces el llamado es que a la persona que finalmente asuma el poder, para empezar, no va a tener este tema que nosotros denominamos siempre una luna de miel, ¿no? Creo que inmediatamente va a tener que tomar medidas bastantes innovativas, políticamente responsables, como para convocar a un amplio aspecto de los políticos, ¿no? Para que puedan de alguna manera lograr ese consenso que es tan difícil en nuestro país, Señor ¿no? Salazar, pero creo que no hay otra. Una última pregunta de mi parte. Claro ¿Considera sí. que ambos candidatos e incluso los equipos técnicos no le hablaron adecuadamente a los ciudadanos? Y me refiero a que hemos tenido un ausentismo sumamente alto, más de 6.600.000 personas, es decir, un poco más del 24% que no fueron a votar, una cifra que se asemeja mucho al de la pandemia, y en el de la pandemia hablamos de que muchas personas no fueron a votar porque no estaban en sus regiones, por temor a la enfermedad, por una crisis sanitaria. ¿Qué pasó en esta ocasión? Mira, yo creo que lamentablemente en estas elecciones hemos ido a votar más en contra que por convicción, ¿no? Y ha habido muchas personas, creo yo, que no han ido a votar simplemente porque no se sintieron ni motivadas ni inspiradas por uno de los candidatos. Hemos ido a votar no a favor de alguien, sino en contra de alguien. Y esto, Johanna, si me permites, yo creo que nos deja muchas lecciones, ¿no? Para que las nuevas élites políticas que van a llegar al Congreso, al Poder Ejecutivo, por favor, que tomen en cuenta que la ley, las reformas electorales que se han hecho desde el gobierno de Vizcarra hasta las que hizo este Congreso, que de alguna manera es culpable con todo este desorden electoral que hemos visto en la primera y segunda vuelta, tienen que hacer un cambio radical en la estructura electoral de nuestro país. No es posible que lleguemos con 36 candidatos, no es posible que tengamos una fragmentación del voto, no es posible que tengamos poca legitimidad en las instituciones electorales que conducen, los fondos públicos que se dan a los partidos y que no son bien usados, las franjas electorales. Como ven, hay una serie de temas que es necesario corregir. Yo te diría hasta incluso el tema del conteo rápido, ¿no? Porque en otros países, acá nomás cerca, en Colombia, en Chile, los conteos rápidos los hacen las autoridades electorales, no los hacen las empresas públicas. Y esta es una diferencia que hay que tomar en cuenta. Ipsos se puede haber equivocado, Datum se puede haber equivocado y ¿cómo se llama? El concepto reputacional caerá en ellos, pero no tiene que ver nada con las elecciones que las maneja el Jurado Nacional de Elecciones. Son esas cifras las que hay que esperar con calma. Muy bien. Señor José Salazar, estratega en comunicación de crisis, agradecidos por su aporte hoy en la rotativa del aire. Tenga usted buenos días. Gracias. Buenos días, gracias a ustedes. Bienvenidos siempre.